Hola, bienvenidos a Tito Whisky. Hoy un video especial. Voy a catar a ciegas 4 expresiones de la destilería Lagavulin. Pero antes quiero agradecer a mi amigo Juan Garat que me ha hecho llegar las 4 whiskies que voy a probar. Si quieren conocer la historia de Lagavulin, los invito a mirar la reseña de su edición de 16 años. Esta es la primera cata ciegas que realizo aquí en el canal, pero no se va a tratar de una cata en la cual voy a tener que decir o descubrir qué whisky es el que estoy tomando, sino la idea es degustar cada uno de estos 4 sin saber qué whisky estoy bebiendo y luego establecer un orden de preferencias. Hoy voy a degustar la edición de 8 años, 16 años, un Distiller Edition y la edición especial para Games of Thrones de 9 años. El 8 años ya se embotellaba allá por la década de 1880, tanto es así que Alfred Barnard, el primer blogger del whisky, cuando visitó la destilería tuvo la oportunidad de probarlo. Pero en la década de 1980 se deja de embotellar y es reemplazado por la edición de 16 años. Al cumplirse los 200 años de la destilería en el 2016, lanzan un embotellado especial de la edición de 8 años y a partir del éxito que tuvo, decidieron volver a incorporar el embotellado de esta edad al portfolio básico de la destilería. Este whisky que voy a probar se embotelló en diciembre del 2021 y viene a 48% ABV. La edición de 16 años, de la cual ya hice la reseña, se comenzó a comercializar a mediados de la década del 80 en reemplazo de la edición de 8 años. Esta botella se embotelló en junio del 2021 y viene a 43% ABV. Las ediciones o los embotellados Distiller Edition se trata de ediciones especiales en forma periódica, en los cuales el Master Distiller elige un lote pequeño de barricas y es embotellado para ser vendido en los duty free o en la destilería. En este caso, estamos en un embotellado del año 2021 de whisky que fueron destilados en el 2006 y viene a 43% ABV. Y por último, tenemos un Lagavulin de 9 años que se embotelló especialmente para la edición de Games of Thrones de Diageo y que viene a 46%. Una característica que tiene este whisky en particular es que tiene colorante. En cambio, los otros 3 podríamos llegar a decir que no lo tienen o que tienen muy poquito. Hecha esta presentación, vamos a pasar a servir las copas. Yo luego me taparé los ojos y mi equipo va a mezclar las copas para que yo no sepa cuál es la que voy a estar bebiendo. Salimos 8 años, 16. Vamos con el Distiller Edition. Y vamos con el Games of Thrones. Un detalle que no mencioné, el Distiller Edition tiene una doble maduración en barricas ex Pedro Ximénez. ¿Y por qué me voy a tapar los ojos? Porque si ven, todas tienen un color distinto y si no lo hiciera, por el color ya sabría cuál es el que estoy tomando. Acá no veo nada, no sé ni dónde estoy. Y ahora van a mezclar las copas. Comenzamos. Bien, salina, ahumado, bien Lagavulin, muy suave, muy agradable. Ahora boca. Un poquito dulce. Frutal. Y aceitoso. Bien, vamos a tomar un poquito de agua. Ahí está, a limpiar, si no mezclamos todo. Diferente. No se siente tanto la pene marino. Hay un dejo ahí abajo ahumado, de panceta y algo dulce. No es muy intenso en cuanto a las notas de nariz.
O boca un poco seco, cierta astringencia, bastante sedoso también por ahí. Me parece un poquito de madera quemada y algo de sal marina ahora en los labios. Bien, seguimos el otro. Bueno, agüita, gracias. Vamos con el tercero. Está apretando la nariz, ¿no? Hace trampa. No, se lo veo igual. Sería como el más tranquilo hasta ahora. Muy ligero en la boca. La nariz la verdad que no se sentía mucho. Realmente es el que menos fuerza tiene las notas en nariz. Los otros dos lo han opacado. La boca ahora un poco se ve, bueno, empieza a potenciar tal vez con los otros dos. Sigue teniendo un poco la sal marina, un poco la madera también, el humo, pero muy suave, muy tenue en comparación a los anteriores. Ah, bueno, qué rico. Dulce, ahora se siente mucho el dulzor, una melaza. No se lo siente tan ahumado, es muy suave. Bueno, la boca parece como más sedoso, más acuoso que los otros tres, no tan aceitoso, tan pesadito. Sí, está la sal marina, la madera, un poquito de humo, eso lo han tenido los cuatro, pero también parece cierto dulzor, algo un poco más de melaza. Interesante la experiencia, ¿eh? Interesante. Si tengo que adivinar, la verdad que no tengo el recuerdo de la Lagavulin 16 porque lo tomé hace muchísimo. Recuerden el video, lo grabamos hace un montón y la verdad que no tengo presente las notas y no suelo tenerlas. Y si tendría que adivinar, no sé, la verdad como nunca los he probado los otros tres, se hace un poquito difícil. Yo tal vez diría que por ahí entre estos dos puede ser que esté el de Games of Thrones y el Distiller Edition. Y acá sería estar el 16 y el 8 años. Tal vez me equivoque. Más por el tema de... Me suena que el de Games of Thrones de Gallego va a tender a ser un whisky más tranquilo, más suave. Y también por el tema del Distiller Edition tiene las barricas de Pedro Jiménez. Lo va a tender a ser más atenuado. Recordemos que esas barricas, utilizamos barricas de Jerez justamente para atenuar bastante el tema de la presencia del humo y demás. Y que estos dos son los más suavecitos en ese sentido, más tranquilos. En cambio, estos dos son los más intensos. Tal vez me equivoque y esté diciendo cualquier cosa. Yo creo que el primero, por la intensidad de esa nota ahumada y demás, yo diría que es el 16 años. Y después, ahí es donde ya entro a dudar más. Y no sé, yo creo que este sería el Distiller Edition, porque me suena un poquito más apagado la nariz y todo. Y la verdad que entre el de 8 y 9 es ahí donde me paré, estoy dudando un poquito más. Pero bueno, si tengo que decidir, diría que este es el de 9 y este es el de 8. Espero haber acertado alguno por lo menos. O no acerté ninguno. Bueno. No, pero estuviste cerca. Estuve cerca. Bueno, muy bien. Bueno, ahora me voy a destapar para saber Vale. y reírme un poquito. A ver. Bien.
Ah, este es el Distiller Edition. Sí, Este es el 8. 8. Es el 16 Mira. y ese es el 9. Y sin embargo, bueno, el 16 es el que sentí más tranquilo. Se ve que entonces por ahí la influencia de haber tomado los otros. Miren lo que puede ser, ¿no? Como uno, si no ve, no sabe, cómo puede cambiar toda la percepción de la experiencia. Por eso a mí no me gustan mucho las catas a ciegas. Pero está bien. Bueno, ahora sí, ¿ven? Ahora que ya lo sé, que lo puedo ver, lo estoy sintiendo. Pero igualmente lo siento bastante tranquilo, bastante suave. No, la verdad que no, igualmente no lo recuerdo. Tal vez haya sido así, por eso me gustó mucho. Me acuerdo que sí, fue el 16 me había gustado mucho. Pero bueno, nada. Y este era el Distiller Edition. Interesante, la verdad, porque esperaba otra cosa. Me digo como a veces los preconceptos que uno se puede formar nos pueden jugar en contra. Pensaba que las barricas de Pedro Jiménez habían actuado de otra manera sobre el whisky. Espero que les haya gustado este video, este juego, las catas ciegas. Y no se olviden de darle me gusta, hacer clic en la campanilla, suscribirse al canal, seguirnos en las redes, en Twitter, en Facebook, en Instagram, TikTok y en la página web titowhisky.com. Y bueno, para elegir es difícil, es difícil. Pero bueno, vamos a despedirnos con el Distiller Edition y a disfrutarlo. Mirá vos. Pensé que alguno había pegado, ¿eh? ¿Y cuál te gustó más, en fin? Este está rico. Son todos más o menos parejos. Sí, este es el que menos me gusta. Y dijiste que era como el más acuoso.